corazón de siervo. El versículo número 23, donde hemos hecho nuestra lectura bíblica, es un versículo que nos da un nuevo propósito. Es un versículo que nos presenta un modelo, un estilo de vida. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Un versículo muy, muy completo, y dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y le estamos dando continuidad a quienes estuvieron la semana pasada. Hablábamos acerca de la obediencia, que es el camino hacia la plenitud. Hablábamos también acerca de la importancia de oír activamente para luego entonces responder a quien habla, en este caso a Dios. De tal manera que la obediencia es una respuesta a la voz de Dios. Significa que sí estamos escuchando activamente y por eso respondemos, sometiéndonos a la voluntad del Señor. Por otro lado, también mencionamos la semana pasada que nuestro Dios es la máxima autoridad sobre su pueblo, pero que además, en función de cada una de nuestras actividades y de nuestras relaciones, al menos tenemos 4 áreas de jurisdicción de autoridad, en donde estamos debidamente jurisdiccionados y sometidos a esta autoridad facultada por Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el hogar, la familia, los padres, es una área de jurisdicción de autoridad? Y ahí nos movemos con la familia, y ahí hay un orden, ahí hay una organización, y ahí entonces los papás, los hijos, como lo dice la palabra también: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Otra área de autoridad en donde también nos movemos es la misma iglesia. La iglesia también es una estructura, una organización en donde los que participamos estamos relacionados, pero a su vez también tenemos obligaciones y privilegios. Y en ese sentido también tenemos una jurisdicción de autoridad eclesiástica. La autoridad eclesiástica es una autoridad moral y es una autoridad declarativa. Pero tenemos también el Estado, somos ciudadanos, de tal manera que es otra área, es otro ambiente en donde hay autoridad y donde la misma Escritura nos dice: sométanse a toda autoridad, porque las autoridades están puestas por Dios. Y también en el trabajo, de tal manera que aquí mismo también la Escritura dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Creo que está bien delimitada las áreas de autoridad y en donde debemos responder con obediencia, porque además dice la palabra de Dios: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. La familia, la iglesia, tu lugar de trabajo y también
tu ciudad, tu colonia, en el lugar donde vivimos, ¿no? Además, también dijimos la semana pasada que la palabra de Dios identifica de alguna manera dos instrumentos que pueden ser de tentación para el pecado: el ojo y la mano. De manera que, además de que Jesús lo dice en los evangelios, también estábamos nosotros analizando el ejemplo de Eva, David y Saúl, quienes fueron desobedientes, quienes pecaron contra Dios, y cómo fue que todo comenzó con el ojo. Y vio, dice Génesis, y vio la mujer que el fruto era agradable, le gustó, y luego entonces tomó. Ojo vio, mano tomó, comió y dio a su marido. De tal manera que por eso es que Jesús dice: si tu ojo te es ocasión de caer y si tu mano te es ocasión de caer, bueno, tienes que ponerle mucha atención a esta situación, porque es mejor que entres sin un ojo y sin una mano al reino de los cielos, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Desde luego que esto no es literal, ¿verdad? Lo platicábamos también la semana pasada. Y entonces, en esta ocasión, estimados hermanos, el seguimiento que le queremos dar a la reflexión va en el sentido de cómo podemos nosotros agradarle a nuestro Dios. Y la vida cristiana presenta un nuevo propósito. La vida cristiana responde a la iniciativa de Dios, en donde cuando somos creyentes, cuando hemos reconocido el señorío de Jesucristo, lo hemos aceptado como nuestro Salvador, ahora la vida es transformada, de tal manera que la premisa fundamental escritural es: háganlo todo para la gloria de Dios. El enfoque entonces ya no está en el hombre, el enfoque está en la gloria de Dios. De tal manera que ahí es cuando nosotros decimos: la vida cristiana es una vida teocéntrica, porque está centrada en Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Y cuando comenzamos entonces esta nueva relación con nuestro Señor, a su vez Él también nos proporciona el único modelo para la conducta que glorifique a nuestro Dios. Y es específico cuando leemos Colosenses, porque nos habla de los diferentes grupos, a saber, esposas, esposos, hijos, padres, siervos, amos, todos ahora lo hacen para la gloria de nuestro Dios. Y el máximo ejemplo de obediencia, el máximo ejemplo de sumisión fue nuestro Señor Jesucristo. Él también se sometió a sus padres, Él también se sometió a los líderes religiosos de su época, se sometió a las autoridades en relación con Pilato, y también se sometió a su padre en el taller de carpintería. De tal manera que Jesús es nuestro modelo de obediencia. La Biblia dice en Filipenses que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque hay un propósito en cada uno de los eventos que Jesús está realizando. Porque el mismo Señor Jesucristo dice que vino a cumplir la voluntad de su Padre.
De ahí que nosotros insistimos, lo hacemos todo para la gloria de Dios y todo lo que hacemos está centrado en Dios. La obediencia de Cristo culminó con su muerte. Y la obediencia, el apóstol Pablo nos dice en esta ocasión, no es para quedar bien, no es para agradarle a los hombres, sino para agradarle a nuestro Dios, de tal manera que hacerlo con un corazón sincero, temiendo al Señor, porque dice la Biblia, al Señor estás sirviendo. Lo que Pablo nos está diciendo es que no debemos obedecer solo para que el amo lo vea, que no debemos hacerlo por razones egoístas, egocéntricas, que en lugar de agradar a los hombres, con el fin de sacar provecho para ellos mismos, debemos servir con un corazón sincero, con una mente íntegra, y al hacerlo estamos demostrando la reverencia al Señor. El consejo más provechoso en esta mañana, porque además promueve la causa y el honor del Señor, es lo que hemos leído en esta mañana. Y todo lo que hagáis, este es el consejo de Dios, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué claro y enfático el apóstol Pablo en su consejo en esta mañana, en donde entonces promueve el corazón de un siervo. Promueve el corazón de un siervo. Es imposible entonces, dice el apóstol San Pablo, servir al Señor en jornadas parciales. De acuerdo con el concepto bíblico, no existe servicio, no existen creyentes de medio tiempo o de tiempo parcial, solamente de tiempo completo. Todos los creyentes somos siervos de tiempo completo, porque lo que dice el apóstol es que todo lo que hagáis incluye entonces tu relación familiar, tu trabajo, tu ciudadanía, tu iglesia, todo en donde te mueves está enfocado para glorificar a Dios. Por eso es cuando decimos que el creyente es un siervo de tiempo completo, no es un creyente de cada 8 días, no es un creyente de tiempo parcial, todo lo hace para la gloria de nuestro Dios. Esto significa el tiempo completo, pero por el otro lado también, para ser un poco más específicos en este tema, porque parece que fuera muy general, sería bueno preguntarnos esta mañana, ¿cuántas horas le dedica usted al Señor de manera particular? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay maestros de escuela de formación cristiana que le dedican ¿cuántas horas? Para la preparación, para la presentación, para el seguimiento. Hay hermanas que visitan a enfermos. Hay ministerios de manera particular dentro de la iglesia. Y a eso me refiero cuando nos debemos preguntar esta mañana cuántas horas le dedicamos al Señor a su servicio. 2, 3, 4, de todas las horas de la semana. Y entonces esas 4 horas, esas 5 horas, esas 10 horas a la semana, digamos que es su tiempo completo para el servicio a Dios.
porque en ocasiones decimos que no tengo tiempo. Entonces es bueno ser prácticos en el servicio al Señor. El siervo debe de saber dónde está participando, dónde está colaborando, dónde está sirviendo, y luego entonces cuánto tiempo. Y esas 5 horas, u 8 horas, o 3 horas, es el tiempo, es su tiempo completo. Ese tiempo completo debe dedicárselo y debe consagrárselo al Señor. De allí, si usted le ha dedicado 3 horas y esta semana solamente hizo media hora, es cuando ya su tiempo ya fue parcial. Ya no fue todo su tiempo enfocado a 1 o 2 o 3 ministerios. Pongámonos a pensar en esa parte, porque lo que dice la Escritura, muy general, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y ahí es cuando hablamos de un tiempo completo en la totalidad de la vida. Pero hay llamados a ministerios particulares. Y ahí es cuando es importante también señalar cuánto tiempo le va a dedicar al Señor durante esta semana en esta tarea, en este ministerio, en este servicio. Y ese es su tiempo completo para el servicio del Señor. Por eso es cuando hablamos que todo sea para la gloria de Dios y que se desarrolle en nosotros un corazón de siervo, porque el corazón de siervo define a un esclavo que entrega, que consagra, que dedica su vida a su Señor. Y en esa entrega al Señor refleja su obediencia al Señor. Refleja entonces su disposición de estar sometido a la voluntad del Señor. 2 ejemplos de obediencia. La semana pasada mencionábamos ejemplos de desobediencia, pero 2 ejemplos de obediencia muy conocidos. José, en el Antiguo Testamento, en Génesis, era esclavo en Egipto. Su actitud obediente agradó a su amo. Y ocasionó que Dios bendijera todo lo que José hacía. La mujer de Potifar también admiraba a José. Pero pronto su admiración se tornó en lascivia y un día le dio una orden contraria a sus principios. La negativa de José causó rencor en la esposa de Potifar y ella lo acusó falsamente. Sin embargo, Dios escribió el último capítulo y honró grandemente la obediencia de José. En el Antiguo Testamento también, ahora Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, preparado para servir al rey, y allí le ordenaron que comiera alimentos prohibidos por la ley judía. Daniel hizo una apelación sabia, y después de haberse ganado el respeto del oficial del rey, su apelación fue escuchada y Daniel recibió honra. Años más tarde, sus celosos rivales convencieron al rey para que firmara una ley que prohibiera toda oración a Dios. Sin embargo, Daniel siguió orando y fue arrestado y arrojado al foso de los leones, pero Dios protegió a Daniel y fue honrado por el rey porque obedeció a una autoridad superior, a nuestro Dios. José y Daniel son ejemplos de la obediencia al Señor y de servirle en todo, siempre que sea para la gloria de nuestro Señor. Voy a concluir en esta mañana dando solamente algunas recomendaciones prácticas
sobre cómo poder ser obedientes a Dios en las diferentes áreas de autoridad. ¿Cómo tener un corazón de siervo? Escuchando la voz de Dios. Recordando que hay dos mandamientos principales sobre los cuales se derivan todos los demás. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Escucha la voz de Dios. 2. Reconoce en todo lo que hagas la soberanía de Dios. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el gobernador soberano de toda la creación. Si nuestra devoción principal no es para Dios, nunca entenderemos el verdadero significado de obediencia. Escucha la voz de Dios, reconoce la soberanía de Dios y presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. Y cuando entendemos que nuestro cuerpo le pertenece a Dios y que nuestro propósito en la vida es glorificarle a Él, tenemos las bases sólidas para una obediencia sabia al Señor. ¿Cómo ser obediente a tus padres? Bueno, el mandamiento dice, honrándolos. Cuando obedeces a tus padres, les muestras a ellos y a los demás que los honras como autoridades que Dios ha colocado sobre ti. 2. Obedeciéndolos inmediatamente. La obediencia retardada es una forma de rebeldía. Aun y cuando pudieras tener intenciones de obedecer a tus padres, pero si no respondes con prontitud, fácilmente puedes ser distraído por otras personas o actividades. Por tanto, una actitud de obediencia implica actuar inmediatamente. ¿Cómo tener un corazón de siervo en relación con tus padres? Haz cada tarea sin quejarte. La verdadera obediencia es hacer lo que se te ordena, cuando se te ordena, de la manera que se te ordena y con alegría, sencillez de corazón. Quejarse de tener que hacer una tarea entristece al Señor, deshonra a tus padres y te roba a ti la recompensa de la obediencia. Dios nos dice que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. Busca instrucción, enseñanza y dirección. La capacidad para obedecer se basa en el conocimiento de lo que hay que hacer, instrucciones. Saber cómo hacerlo, enseñanza. Y saber que lo que estás haciendo es lo correcto, dirección. Y 2 consejos más. Reporta a tus padres tus resultados. Después de terminar la tarea, es prudente informar a tus padres sobre los resultados para que ellos puedan confirmar que lo has hecho correctamente. Aprende cuándo y cómo hacer apelaciones sabias. Si te piden algo contrario a las Escrituras o que no te parece prudente, apela con un espíritu de oración y respeto. Finalmente, ora por tus padres diariamente. Que Dios los proteja, les dé sabiduría, inclúyelos en tu oración. ¿Cómo tener un corazón de siervo en relación con la iglesia? Reconoce también a tus líderes eclesiásticos como ministro de Dios. Da a los ancianos, así lo dice la Biblia, doble honor. Un grado alto de respeto porque representa la autoridad
de la palabra de Dios y la autoridad legada también de los padres. Ora regularmente por tus líderes eclesiásticos para dar aliento, porque tienen grandes responsabilidades públicas. Comparte lo que te enseñan. Esta es una manera también de tener un corazón de siervo en tu iglesia. Y a tus autoridades civiles, acéptalos como ministros de Dios, y así podrás comunicarles mejor el honor y el respeto que Dios quiere que les mostremos. Apoya a tus autoridades de diferente manera, aún con tus impuestos. Aún Jesús lo hizo. Ora por tus autoridades civiles, por sus familias, porque están sujetos a presiones y tentaciones. Aprende, conoce las leyes de tu ciudad y sobre todo, respeta dichas leyes. Finalmente, cómo ser obedientes en el trabajo, cómo ser obedientes a los patrones, cómo tener un corazón de siervo. Trabaja, como dice la Biblia, como para el Señor. Aclara las tareas que te asignan. Haz cada tarea en el orden de importancia. Busca maneras de ser más eficiente. Trabaja con un control de calidad. Hazlo pues todo como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tengamos un corazón de siervo en todo momento y vivamos con discernimiento, entusiasmo y amor, sirviendo a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y haga crecer en nosotros ese corazón de siervo. Amén.